Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite, queridos hermanos, traer una palabra de bendición para su vida. Damos gracias al Señor por su paciencia, por su bondad, por su fidelidad, hermano, porque nos da la oportunidad siempre de ir siempre hacia adelante. Y damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da un día más de vida. Siempre hemos dicho que qué bueno que estás sano, qué bueno que estás en casa, qué bueno que estás con vida. Mucha gente hoy ya no está con vida. Mucha gente ha partido con el Señor en veces en condiciones extrañas. Por eso, queridos hermanos, qué tremendo es que tengas la oportunidad. Hoy estás con tu familia. Hay quienes perdieron la familia. Hay quienes están en un hospital. Hay quienes están en la cárcel. Pero tú hoy quizás no estés pasando esas situaciones. Y si por alguna razón, alguna circunstancia, queridos hermanos, estás pasando una situación fuerte, es cuestión de que dobles rodillas. Es cuestión de que le pidas al Señor que tenga misericordia de tu vida, pidiéndole al Padre que se apiade de ti, que si hay que corregir algo, hay que corregirlo. Si algo está haciendo mal, endereza tu camino. Si algo hiciste que no es correcto, pídele a Dios perdón, pídele a Dios misericordia y sigue hacia adelante. Que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Importante entender lo que Dios está hablando en este tiempo. Que le crean a Él. El hombre ha dejado de creerle a Dios. El hombre ha dejado de adorar a Dios. El hombre ha dejado de confiar en Dios. El hombre queridos hermanos, ha perdido ese interés realmente, pero es profecía que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La gente cree que no existen demonios, la gente cree que nadie no va a ser engañada. Y más como cuando cree que hermano no busca a Dios, cuando realmente, queridos hermanos, no tiene comunión con Dios. Piensa que el diablo, hermano, siempre engañó a la humanidad. Lo engañó a través de su ignorancia. Lo engañó a través, queridos hermanos, de su falta de búsqueda. Le hizo entender que la maldad no existe. Le hizo entender, queridos hermanos, que todo es producto de un error, de una equivocación. Orillándolo siempre, queridos hermanos, a apartarse del Señor. Orillándolo siempre a mantenerse lejos de Dios. Hay gente que piensa son sus propias decisiones, pero en realidad no son decisiones de ellos. Son decisiones del diablo, son decisiones de demonios. Mira, hermano, estamos viviendo tiempos muy delicados, porque la profecía sigue avanzando y que lo tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra, lo que a nosotros nos enseña su palabra, hermano, es revisarnos todos nuestros días. Es revisarnos cómo está nuestro caminar y dejar de creer que todos somos muy inteligentes. Por eso dice en el libro de Romanos 1, que profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Cómo fue que lograron hacer eso? Dice, pues habiendo conocido a Dios no le dieron las gracias, ni lo glorificaron, sino que terminaron dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cambiaron a Dios, dice, por gloria de hombres, por aves, por reptiles, por cuadrúpedos. Hermano, representa que cambiaron a Dios por sí mismos, cambiaron a Dios por riquezas. Las cosas que se arrastran son las cosas terrenales, las cosas carnales.
Cambiaron a Dios por el hombre, por las riquezas, por el mundo, las cosas materiales, por las cosas terrenales, y cambiaron a Dios por los placeres. Porque el hombre piensa que Dios mandó a que disfrutaran su vida aquí en la tierra. Jesús dijo que el que quiera amar la vida la perderá, y todo aquel que la pierda la aborrecerá, o sea, la salvará. Lo que está enseñando, hermano, es que Dios nos mandó a amar esta vida, este mundo, los placeres, sino que Él mandó, hermano, que el hombre amara a Dios. Estamos viviendo tiempos tan delicados para la fe. El hombre con tanta calma que hay, tanta calma en su vida, calma porque vive solamente de su casa, no sale. En vez de vive haciendo cosas en su vida diaria, pero es vida diaria. No es una cosa que se dedique a hablar del Señor. Por eso mucha gente dejó el camino de Dios. Se veía venir mucho tiempo. Dejaron de evangelizar, dejaron de ayudarnos en las transmisiones. Dejaron, queridos hermanos, simplemente ya no volvieron a aparecerse en las transmisiones. Manifestaciones de negativas fueron claves para ir diciendo que un día el hombre va a apostatar. Hay señales donde el hombre va a manifestar cada día que su deseo es poner un pie atrás. Que su deseo, queridos hermanos, es dejar de seguir a Cristo. Que su deseo es ya no, pero fíjense que pidiéndole al Señor una palabra en esta mañana, dice que Él sabe quién son los que van a seguir adelante, quiénes son los que van a dar un paso atrás, quiénes son aquellos que no le van a creer, quiénes van a dejar de seguirlo, quiénes van a dejar tirado su ministerio, quiénes van a dejar tirado, hermano, la búsqueda hacia el Señor, quiénes realmente van a dejar, hermanos, de amar la palabra, de deleitarse en los cultos. Él sabe quién. Él sabe quién lo va a hacer. Él sabe quién va a permanecer. Él sabe quién no lo va a hacer. Por eso, el propósito de este evangelio, queridos hermanos, es demostrar a quién nos parecemos. Eso es el propósito del evangelio, mostrarnos a quién nos parecemos. Pero el hombre llegó a parecerse a sí mismo, no llegó a parecerse a Cristo, no llegó a alcanzar la semejanza del Hijo de Dios, no lo alcanzó. Simplemente se convirtió en un cristiano nada más. No se parece a nadie, no tiene semejanza de nadie. El propósito de Dios, hermano, es alcanzar la semejanza del Hijo de todo aquel que se dice que es cristiano, que es hijo de Dios. Su propósito es llegar a parecerse al Hijo de Dios en su vida, porque Cristo no es una religión, Cristo no es la Biblia, Cristo es la vida. Una semejanza como Él vivió. Eso lo dice en primera de Juan 2, versículo 6. Dice que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Hermano, cada día debemos dejar de ser menos nosotros y parecernos cada día más a Él. Por eso proponte en esta mañana, queridos hermanos, realmente reflexionar un poco. La gente no entiende por qué la insistencia de nuestro Padre Celestial de que el hombre no deje de buscar. ¿Cómo no sabe que es diablo? ¿Cómo no sabe que es demonios? ¿Cómo no sabe que es muerte? ¿Cómo no sabe que es infierno? ¿Cómo no sabe que son las tinieblas? Hermano, simplemente cree que todo es producto de la casualidad, cree que todo es producto, queridos hermanos, de sus pensamientos. Algunos piensan que, como han dicho muchos por allá, que yo enseño demonología. No, yo no enseño eso. Como piensan algunos que yo, hermano, solamente hago el diablo. No, claro que no. La gente no lo conoce. Yo digo porque lo conozco.
porque lo he visto. Porque he visto muchas cosas, me crié en la brujería, en la hechicería, como para no entender, hermano, lo que uno tiene que decir a los hombres, que hay un mundo que lucha para que el Hijo del Hombre, para que el Hijo de Dios, queridos hermanos, el Hijo, o sea, los hijos de los hombres, hermanos, como nosotros, no alcancemos los propósitos. Simplemente nos quedemos engañados, nos llenemos de mentira y de engaño en sí mismo y siendo engañados, queridos hermanos, por gente que su propósito es que no acabe en el camino. Por eso la manifestación, como hijos de Dios tenemos manifestaciones. Como hijos de Dios tenemos etapas en nuestra vida. Vuelvo a repetirle, el propósito del Evangelio, hermano, es mostrar a quién nos parecemos. Pero cada día nos parecemos más, hermano, al mundo. Cada hombre se parece más al mundo que al alcanzar la imagen de Cristo. La semejanza de Cristo no tiene imagen de hombre, no tiene imagen de hermano de dinero, no tiene imagen de mundo, no tiene imagen, hermano, de algo de delicia, no tiene imagen de carne. Él tiene imagen del Padre. Él trae la imagen del Padre. O sea que, hermano, que el rostro de mi Señor Jesús es la del Padre. La pregunta es, mira, hermano, el Hijo se parece al Padre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que parecernos cada día más al Padre. Porque cuando no nos parecemos al Padre, hermano, el hombre se convierte en un ídolo. Un ídolo es semejante a algo, a un Dios, pero no es igual a Él. No es lo mismo semejante que ser igual, que parecernos a Él. Por eso se ha dañado la imagen. Como hijos de Dios se ha dañado la imagen. La manifestación de los hijos de Dios, hermanos, tiene etapas. Las etapas de crecimientos. Nuestra vida tiene que pasar procesos. Tiene que pasar procesos de nuestra vida diseñadas por Dios para que el hombre creyente alcance su nivel de crecimiento. Pero el hombre no dispuso a entender los niveles de crecimiento, los niveles de perfección, los procesos en su vida para llegar a parecerse a Cristo. No dispuso a entender cómo debe de caminar. No dispuso a entender cuándo será su fin. No dispuso a entender cuándo llegue el tiempo final. Un proceso, queridos hermanos, es que la Escritura dice que nosotros tenemos 3 etapas de crecimiento. La pregunta es, ¿en qué nos parecemos estas 3 etapas? Todo mundo defiende ser hijo de Dios, ser cristiano. Pero la Biblia nos enseña, nosotros la palabra nos enseña que una cosa es decir y otra cosa es parecernos. Porque aquí la palabra tiene 3 etapas. La palabra de hombre, la palabra de alma, la palabra oveja y la palabra hijo de Dios. El hombre, hermano, es que aquel que está en su naturaleza caída, en su vida de pecado, en su vida de rechazo. Por eso el Señor dijo en Efesios, no seáis como los demás gentiles, que llevan una vida ajena a la vida de Dios. Todavía es el hombre sin transformación, es un hombre, hermano, que no ha nacido de nuevo. Un hombre que no conoce cómo es el reino de Dios, que no conoce cómo es realmente la vida en el Hijo de Dios. No lo conoce. Nosotros, la gente defiende ser cristiana, la gente defiende ser salva, pero no demuestra cambios en su vida. Claro, esto no es para todos, porque son muy pocos los que practican esto. Muchos serán engañados, muchos agarrarán el camino de la perdición, muchos irán a la gran tribulación. No todos se van a participar en el arrebatamiento, hermano, porque la gente en el último tiempo dejará de buscar, dejará de entender el fin, cómo es el fin. Antes de que llegue ese fin, muchos van a apostatar de la fe.
Por eso es importante entender que la salvación, escúchalo hermano, la salvación es no dar un paso hacia atrás, sino hacia adelante. La salvación no es dar un paso hacia atrás, sino hacia adelante. Usted sabe que los candelabros estaban siempre puestos hacia el altar, siempre mirando hacia el altar. Los hijos de Dios que están encendidos, los hijos de Dios que son luz, no miran hacia atrás, sino miran hacia el altar. Con lo que es lo que está diciendo, hermano, que lo que dice en Hebreos 12, versículo 1 y 2, que dice, hermano, que poner en los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Poner los ojos en las cosas de arriba, sino en las cosas del mundo. Nuestros ojos deben de estar siempre hacia adelante. No mirando siempre qué pasaría si yo dejara el camino. ¿Qué pasaría si yo realmente me vuelvo atrás? Si yo ya no decido seguir caminando. Si yo ya estoy desanimado. Dice que mi Señor Jesús, hermano, manifestó quiénes son los que actuaban así. Digo, este actúa así porque no cree en mí. Este quiere decir, actúa así porque dice, ese se va a volver atrás. Hay gente que está luchando, queridos hermanos, por no haber seguido este camino. Hay gente que realmente está arrepentida de estar en el cristianismo. Hay gente que realmente está arrepentida porque quiere seguir tomando, quiere seguir en los vicios, quiere seguir en el baile, quiere seguir en el mundo, pero como choca porque recibió a Jesús como su Salvador y el Señor lo tiene en su mano, está luchando con Él con tal de que Él se suelte. Mucha gente tiene esa actitud. Por eso le digo, ¿por qué estás molesto, pueblo mío? ¿En qué te he molestado? Dijo el Señor, ¿verdad? ¿En que te saqué de la tierra de la tu servidumbre? ¿Te molesta que te llamé para que seas parte del pueblo de Dios? ¿Cuánta gente le molesta? Estás molesto, pueblo mío, ¿verdad? ¿En qué te he molestado, verdad? ¿En qué te está, qué terrible que a veces el hombre dice en el libro de Miqueas 6, versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de tu servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, Aarón y a María. ¿Eso te molesta, pueblo mío? ¿Por qué estás molesto? ¿Eso te molesta que yo te saqué de la servidumbre? Te liberté del pecado, te liberté de la maldad, te liberté de las garras de las tinieblas. ¿Eso te molesta? Dice que hay gente que estaba molesta. Y mucha gente dirá, bueno, yo no estoy molesto con Dios. Claro, cuando las cosas les salen mal, siempre van hacia atrás, pero si las cosas les salen bien, van hacia adelante. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Eso es estar molesto, porque la Escritura nos enseña, dice que en Proverbios, dice que el necio le echa la culpa a Dios de todo lo que le pasa. Le echa la culpa a Dios, hermano. Todo es por estar en el cristianismo. Todo es por seguir a Cristo. Todo es porque son cristianos. ¿No ha visto usted esos problemas? Dice en el Proverbio 19, versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Le echa la culpa a Dios de todo lo que le pasa. Dicen que te he molestado, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué estás molesto? ¿Qué te he ofendido? Dicen. ¿Qué te ofendió? ¿Qué te ofendió? Que la gente se alejó, se apartó. Pueblo mío, dice, ¿qué te he hecho? Dice la versión hispanoamericana, dice, ¿en qué forma te he agraviado? ¿En qué forma te he afligido? Respóndeme.
Dicen que te ofendí. ¿En qué te molesté? Contéstame, le está preguntando. La versión viviente dice: oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que te canses de mí? ¿Qué te he hecho, pueblo mío? Oh, mira, aquí está clarísimo. ¿Qué te he hecho, pueblo mío, que te vuelves para atrás? ¿Qué te he hecho, pueblo mío, que ya no quieras seguir caminando? ¿Qué te he hecho, pueblo mío, que ya no me sirvas? ¿Qué te he hecho, pueblo mío, que ya no vengas a los cultos? ¿Qué te he hecho, pueblo mío, que ya no te congregues? Que ya no me sigas. ¿Qué te he hecho, pueblo mío, que has dejado tu palabra? ¿Qué te he hecho, pueblo mío, que has dejado la oración? ¿Qué te he hecho, pueblo mío, que has dejado tu privilegio? ¿Qué te he hecho, pueblo mío, que ya no te acuerdas de mí? Eso dice ahí. ¿Cuánta gente ya se cansó de Dios? Ya no quiere seguirlo, ya no quiere seguir al Cristo. Decide poner un pie hacia atrás. Decide caminar en oposición atrás. Ese es el pueblo de hoy. Esos son los que se dicen ser cristianos, pero ser cristianos es un nombre, es una vida sin transformación. Todavía no han llegado, hermano, a la posición de nacer de nuevo. Nos convertimos en alma cuando nacemos de nuevo. La etapa del cristiano tiene tres: alma, oveja e hijo de Dios. Pero, ¿sabe qué dice la Escritura? O sea, ¿qué dicen los hombres? El hombre dice: soy cristiano. Eres un hombre. Pero todavía no llega al nivel de alma. No ha nacido, mucha gente no ha nacido de nuevo porque no disfruta el reino. No puede entrar al reino de Dios. No puede ver pero no es que pueda verlo, la ciudad de ciudad de calles de oro. No, hermano, no, porque la ciudad de calles no es literal. No es literal. No es literal, porque la Escritura dice en Apocalipsis, hermano, que esa ciudad va a descender, y esa ciudad, dice la Escritura, que es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios que descendía. Dice que vi un cielo nuevo, tierra nueva, como la primera. Dice: y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice: y oí una voz que decía: del tabernáculo de Dios de los hombres moraban con ellos, y ellos eran su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, con su Dios. O sea, hermano, en realidad la ciudad era la ciudad de los santos. Por eso las calles de oro representan a los que caminan en santidad. Estaban ahí. No es una calle de oro, sino que, hermano, dice que es el caminar del cristiano. Una vida en santidad, una vida en limpieza, una vida que amaron la palabra. Por eso dice, queridos hermanos, que hay quienes no llegaron a etapa de almas, todavía no han nacido de nuevo. Por eso el alma es la salvación. ¿Qué característica tiene el hombre que es salvo? No es salvo, queridos hermanos, hay quienes son salvos por misericordia. No les pidió Dios nada. Y son la gente que muere de último momento. Pero hay quienes, hermanos, que los que reciben a Jesucristo como su Salvador y se arrepienten de sus pecados, claro, es a quien Dios quiera. La mayoría de los hombres no alcanzaron salvación porque nunca recibieron a Jesucristo como su Salvador. Y para dura cosa, no están en el cielo, no están en el reino. Están en un lugar de tormento y no van a ir a pagar sus pecados, sino estarán ahí por toda una eternidad. Ya no hay tiempo de cambiar de lugar. Hoy tienes la oportunidad de cambiar de lugar, del mundo al reino de Dios. Hoy tienes la oportunidad de cambiar. Y de cambiar no significa de un hombre, sino que hay una transformación en tu vida. De santidad, de pecado a santidad. Por eso dice, queridos hermanos, que el alma es nacer de nuevo, que es la salvación. Y ese es el cambio de hombre. La salvación es un cambio de hombre. No es un cambio de religión, no es un cambio de iglesia. La salvación es un cambio de hombre. Es la primera etapa. Voy a cambiar mi vida. Ya no seré el mismo. Ese es el alma que nace de nuevo. Esta alma, cuando realmente, hermano, lo primero
que desea el alma, hermano, es ser guiados por la palabra. Se alimenta de la palabra, por eso desea como recién nacido la palabra de salvación. Lo primero que desea un alma cuando nace, hermano, quiere decir que un alma, alguien que se dice que es un alma, su delicia está en la palabra. Su delicia, lo que siente en su boca es la palabra de salvación. Ama la palabra, busca la palabra, se deleita en ella todo el día, se alimenta de ella, porque puede morir, puede ser engañado. Por eso dice la Escritura que los niños son aquellos que son engañados. Se alimenta con alimento sólido, hermano, que disfruta, se deleita. Pero hay cuánta gente, hermano, ha deseado de ser alma, prefiere ser cristianos. Cristiano es el hombre no renovado, no transformado. Ser cristiano es simplemente un hombre que sigue una religión. Pero un alma se deleita en la palabra. ¿Cuánta gente? Por eso defienden ser cristianos, pero no se delician en la palabra. No les gusta escuchar prédicas, no les gusta congregarse, han dejado de congregarse. Piensan que, hermano, que escuchar predicadores en el internet, usted no puede tener predicadores en el internet. Yo por eso siempre, hermano, les estamos diciendo aquí, vuelva a su lugar, vuelva a la iglesia. Vuelve y respete a su pastor, vaya y congréguese, pero usted no puede andar en la calle, usted no puede andar porque es a la gente lo que le estamos diciendo. Usted no puede dar un paso hacia atrás, usted debe de mantenerse firme, usted tiene que servir al Señor, ese es el mensaje. ¿Cómo? Póngase, vaya a cuentas con su pastor, o si no, alguna situación fuerte, hermano, busque un lugar donde realmente su vida sea edificada y no haga lo que hizo en la primera. Uno se mete en problema. Porque hay gente que va presumiendo a otros lugares de que eran buenas personas, cuando en realidad eran malas. Van buscando, porque ya destruyeron una iglesia, porque ya dividieron una iglesia, porque ya cometieron ciertas situaciones en una iglesia, y van en otros lados a decir que a ellos les hicieron daño, cuando fueron ellos los que, hermano, hicieron daño. No reconocen sus errores. La Escritura dice que muchos van a estar así. Falsos hermanos que entran encubiertamente, dice, ¿para qué? Para reducirnos a esclavitud. Pero el alma cree, el que es alma cree en la palabra, porque cree que es la palabra de Dios, es la voz de Dios. A veces mucha alma es engañada con la palabra porque no escucha, no busca escucharla. Usted escucha la voz del hombre, pero no la voz de Dios. El alma, queridos hermanos, realmente es aquella que nace de nuevo, la que se deja guiar por la palabra, la que come la palabra, la que se deleita en la palabra. Oh, hermano, no deja la palabra. Ese es un alma que busca, no un alma que no busca. Cuando un alma deja de buscar es porque su deseo, Jesús sabía quiénes son las almas que se iban a deleitar en la palabra. Jesús sabía o sabe quiénes son los cristianos que realmente, queridos hermanos, amarán la palabra, les gusta recibir la palabra, que Dios los edifique, que Dios los guíe. Les gusta guiar, que sean guiados por su alma, que Dios vaya limpiando su alma. Pero la palabra oveja también, esa es la segunda etapa del cristiano, la etapa de oveja. La primera es un cambio de hombre, pero la segunda, la oveja, es un cambio de nombre. Ya no se llamarán, ya no te llamas, ahora tu nombre es escrito en el libro de la vida, ahora eres llamado hijo de Dios. Cambio la natura, el hombre, hermano, es un nacer de nuevo, pero cuando uno es oveja es cambio de naturaleza. Ya cambió la naturaleza una oveja. No se vaya a molestar, pero ya ahora tiene un término de animal. Ahora aún cambió una naturaleza animal, hermano, de una oveja. Una oveja, hermano, que es guiada por el Espíritu. Una oveja, hermano, que sus obras ahora son espirituales, ya no son carnales, son espirituales.
Ahora la oveja, queridos hermanos, aquí está hablando de una oveja, sus obras son buenas. Sus obras son buenas. Esas son lo que es una oveja, que sus obras son buenas, no malas. Está cambiando su naturaleza esas obras. Es un cambio de obras. Un cambio de frutos. De frutos, queridos hermanos. De carácter, de comportamiento. Ahora, hermano, ¿cuál es su delicia de la oveja? La delicia de la oveja, queridos hermanos, la palabra oveja significa la que va siempre hacia adelante. La que tiene sus ojos hacia adelante. Una oveja no va hacia atrás. Solamente van hacia atrás los cabritos. Los que se salen, queridos hermanos, del redil. Pero la escritura dice que la oveja, dice en el libro de Juan 10, versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aquí vemos que estas ovejas ya aprendieron a escuchar la voz de su pastor. Escucharon la voz de su pastor. ¿Cuánta gente que dice que son ovejas reclama? Es que el pastor va detrás de sus ovejas. Es cierto. Es cierto, pero hay quienes no tienen características de ovejas. Reclaman mucho a los pastores, pero no tienen características de oveja, ni tan siquiera tienen características de alma, de un ser convertido a Cristo, que no aman la palabra, tienen muchísimos problemas, hermanos, pero hay quienes no se identifican como ovejas. Pero sí reclaman que los pastores deben de hacer una labor, pero su labor de un pastor, hermano, es con las ovejas. No con los cabritos, no con el quien no obedece. La oveja necesita un pastor para que pueda ser considerada oveja, porque si no se le es considerado un cabrito. Por eso usted ve en el libro de Mateo que cuando el Señor esté recibiendo en su trono, dice que apartará a las ovejas de los cabritos. Y a las ovejas le dirán benditos de mi Padre, y a los cabritos le dirán malditos, que irán, hermano, al infierno, al lago de fuego. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque nunca se sujetaron a un ministro. Una oveja es aquella que siempre iba hacia atrás, no hacia adelante. La oveja, su delicia, la delicia de la oveja es ir siempre hacia adelante y no hacia atrás. Aman seguir a Cristo donde quiera que vaya. Le sirven a Cristo. ¿Cuánta gente está dejando de servir a Cristo? ¿Cuánta gente está tirando su privilegio? ¿Cuánta gente, queridos hermanos, no va hacia adelante, sino va hacia atrás? Siempre se opone a las enseñanzas de Cristo y dice que es oveja. Por eso Jesús sabía, ahorita le va a demostrar, porque esto a mí me sorprendió. Jesús sabía quiénes son los que iban a dar un paso hacia atrás. Con el tiempo iban a dar un paso hacia atrás. Con el tiempo iban a dejar de servir. Con el tiempo iban a dejar de fluir. Con el tiempo lo iban a dejar tirado todo. Jesús lo sabía. Por eso en este caminar, queridos hermanos, no es el que empieza, sino el que termina. No importa cuántos años tengamos nosotros en el Evangelio, si a medio camino dejamos todo tirado, Jesús lo sabía. Jesús sabe quiénes van a dar un paso hacia atrás. Jesús sabe quiénes van a decidir ya no servir. Van a decidir, hermano, ya no congregarse. Van a decidir alejarse de Dios. Van a decidir, hermano, estar siempre lejos del Señor. Van a dejar tirado su privilegio en el servicio, van a dejar tirado su privilegio en los dones, en la gracia, van a dejar de congregarse, van a congregarse ahora cuando quieran. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Hay gente que Jesús sabe quiénes van a respetar a su pastor, quiénes no, quiénes se van a levantar en contra. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Porque mucha gente no conoció la voz de Dios, porque no ama la palabra. Primeramente tiene que amar la palabra.
la consecuencia de amar la palabra luego es escuchar la voz de su pastor, que es Jesucristo. Y como lógica, respetará también a los ministros. Hay gente que no respeta a sus ministros, no es considerada oveja. No es considerada oveja. Los que no obedecen a las enseñanzas del consejo de los ministros no son consideradas ovejas. Son considerados cristianos porque son las 4 etapas, es cristiano, o sea, el hombre no reformado, el hombre no nacido de nuevo, como le dijeron a Nicodemo. Nicodemo era un creyente, pero no había nacido de nuevo. No había hecho un alma viviente que amara la doctrina, que creyera la doctrina de Jesucristo, que creyera lo que se les enseñaba. No lo había amado todavía. Él estaba bajo su propia creencia, bajo su propia doctrina. Todavía no había llegado a la etapa de oveja, de seguir a Cristo, de apoyar a su ministro, de hacer lo que se le diga. Hermano, realmente decir qué opina, hazlo así. Pues así lo voy a hacer. Hermano, pero no, la gente no te pregunta eso. La gente no puede vivir sin pastor. Pero esto está profetizado. El cuarto, hermano, es ser un hijo de Dios. Hoy somos llamados hijos de Dios. Pero la Escritura dice que ¿qué representa el Hijo de Dios? Ya no representa, primero es un cambio de nombre. La oveja es un cambio de nombre, pero ser hijo de Dios es un cambio de vida. Porque el Señor dijo, sean santos como yo soy santo. Ya no dijo sean ovejas, dijo sean santos. Y por eso dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que andan luchando por limpiarse, luchándose en la santidad, luchando realmente por agradar al Padre. Porque dice, por no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora aquí dice, somos hijos de Dios. Primera de Juan dice que y nosotros somos hijos de Dios porque le obedecemos. El que no es hijo de Dios dice no nos oye. Y en esto sabemos que somos hijos de Dios. Dice Primera de Juan 4, versículo 6, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y el que es hijo de Dios nos oye. El que es hijo de Dios escucha la voz de Jesús, escucha la voz del Padre a través de la palabra, escucha la voz del Espíritu Santo. No escucha su voz, ni escucha voces, hablando de hombres. No escucha espíritus engañadores. Por eso, aunque hoy deseamos llamados ser hijos de Dios, se nos llama alma, se nos llama oveja, pero en nada de esos muchos no se parecen. No aman la palabra, no se deleitan en la palabra, no disfrutan la palabra. Hermano, otros porque no desean, su deseo no es obedecerla. Su deseo es no servir a Cristo. ¿Cuánta gente no ha dicho, yo voy a ir a una iglesia, pero no quiero yo compromiso, yo no quiero que me llamen en nada, yo quiero nada más sentarme, yo no quiero servir a Dios? ¿Cuánta gente está tirando su privilegio, hermano, porque son ovejas, hermano, que su deseo no es hacerlo? Qué rico es morir sirviendo a Cristo. O si usted ve en el libro de Lucas 1, queridos hermanos, la recompensa de Ana, la recompensa de Simón por servirle a Dios de día y de noche. Dice que ellos vieron la salvación. Ellos vieron no solamente la salvación, sino que vieron a su Salvador. ¡Qué rico! ¿De qué se trata esto, hermano? Dice la Escritura que mi Jesús, al llegar un día donde ellos dejarán desear ver uno de los días del Hijo del Hombre, uno de los días del Hijo de Dios, y no podrán. Dice la Escritura, queridos hermanos, que el propósito de este evangelio es verlo, es conocerlo. Es conocerlo.
Por eso le servimos a Dios día y noche, en el sentido que con el propósito de un día verlo. Sabe que mi mayor deseo es verlo. Por eso estoy en este camino, porque mi deseo de Dios, no importa lo que me pida, lo haré. Pero mi deseo de Dios es verlo y decirle, porque ese es el pacto que hice con Él. Decirle: Padre, le dije, te voy a servir todos los días de mi vida, todos los días haré lo que me pidas. Pero permíteme verte y darte las gracias personalmente. Me esfuerzo cada día. No soy perfecto. Me equivoco muchas veces. Pero me esfuerzo a seguir adelante. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque lo que queremos es un cambio de vida. Ser hijo de Dios es un cambio de vida que anda, sed santo como yo soy santo. Digo, Señor, quiere decir que buscamos la semejanza, buscamos parecernos a Él. ¿En qué va a conocer Jesús? ¿O en qué va a conocer al Padre a los hijos? ¿En que son cristianos? Aunque se parecen al Hijo. Que se parecen al Hijo. ¿Cuál es la delicia del Hijo? La delicia del Hijo, hermano, es un adorador. Pero un adorador no es aquel que le gusta 3-4 horas danzando, corriendo. No, un adorador es aquel que su delicia es la obediencia. Esa es su adoración. Ama realmente la obediencia. Se esfuerza por servir. Porque ha aprendido a conocer la voz del Espíritu Santo. Aquel que le sirve al Señor en todo es porque ha aprendido a conocer la voz del Padre, de la voz del Hijo. Aquel que, hermano, que busca limpiar su vida, que busca, hermano, realmente un cambio de hombre, cambiar muchas actitudes, cambiar, queridos hermanos, esas obras, es porque ha nacido de nuevo. Ama buscar errores en su vida. Ama buscar algo que, hermano, no está bien y repararlo, porque ese es el punto, encontrar cosas desagradables a Dios y cambiarlas. Pero estamos muy lejos de entender de que solo el hombre, como decía, está lleno de letras y piensa que eso Dios le va a revelar a cualquiera, pero que se convierte en un alma, se convierte en una oveja y se convierte en un hijo de Dios, todavía nos falta mucho. Por eso la salvación, su delicia del Hijo de Dios es la obediencia. No hay mayor adoración al Padre que ser obediente. Por eso la Escritura dice que mi Señor Jesús, en el Hebreos 6:7 dice que Él fue obediente hasta la cruz y por lo que padeció aprendió obediencia. En Colosenses dice que Él fue, hermano, dice que Él fue obediente hasta la cruz. Adoró al Padre en la cruz. Por medio de la obediencia. Su delicia del Hijo de Dios es siempre ir hacia adelante, no retroceder, no convertirse en un desobediente. La delicia, hermano, de una oveja es siempre ir hacia adelante y no hacia atrás, no dar un paso hacia atrás, no dejar de servir, pase la circunstancia, no dejar de servir a Dios, no dejar, hermano, si a nosotros decimos que es oveja, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, no dejar, queridos hermanos, de deleitarnos en su bendita palabra, abandonar los cultos, abandonar los discipulados, abandonar la preparación. Esa no es característica de una delicia. Pero ¿sabe qué sí somos llamados? Somos llamados la iglesia de Cristo. Somos llamados, por eso soy mucho cristiano. Hay mucho cristiano de iglesia. Mucho cristiano de iglesia. Le gusta solo un lugar de reunión. No les gusta adorar, no les gusta servir. Un lugar de adoración son aquellos que aman la palabra. No están ahí por costumbre, sino que aman la palabra. Los que les gusta oír la voz del Señor. Aman la obediencia, porque esa es su delicia. ¿Cuál era la delicia de los Adanes? Escuchar la voz del Señor que se paseaba en el huerto. En su corazón escuchaba la voz de Dios. Era una delicia, es una delicia escuchar
y ser guiados, hermanos. Eso, qué rico es ser guiado por la palabra, qué rico es ser guiado por el Hijo de Dios, qué rico es ser guiado por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu dice, da testimonio que así es el Hijo de Dios. Los que van siempre hacia adelante, no hacia atrás. Por eso dice, hermano, que nuestra alma no debe de retroceder, no dar un paso hacia atrás por muy mínimo que sea. Hermano, ¿por qué? Porque el diablo está presto, hermano. El diablo está presto. Nosotros por nada debemos de darle la oportunidad al enemigo, sino que en el propósito del evangelio no se da cuenta, hermano, que siempre el Señor está diciendo, vuelvan, sírvanle, regrésense por el camino. No, hermano, siempre está Él haciendo que ese es el ministerio del Señor Jesús, hermano, hablando que el hombre no se despegue, el hombre no ponga un pie afuera. Pero la Escritura dice, queridos hermanos, de que dice, mas el justo, dice en el libro de Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocedieren, no agradará a mi alma. Y luego dice, nosotros, en el 39 dicen, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen su fe para perseverancia del alma. No somos, digan conmigo, no soy de los que retroceden. No soy de los que retroceden. Yo no soy de los que me voy a alejar. Yo no soy del que voy a traicionar. Yo no soy de aquellos que voy a perder todo lo que se me ha enseñado. Digan conmigo, yo no soy. Yo no soy el que voy a traicionar mis ideales. Todo lo que se me ha enseñado lo voy a tirar. Yo no soy un traidor. Repítame. Yo no soy de lo que voy a retroceder mi alma. Otra versión dice, nosotros no somos de los que se vuelven atrás para su perdición, sino de los que permanecen en la fe para salvación del alma. Permanecemos firmes, y firme significa ir hacia adelante, no quedarse estancado, significa irse hacia adelante. Otra versión dice, la versión al día, pero nosotros no somos. Si se vuelve atrás no serán de mi agrado, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban de perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. No somos de los que damos un paso atrás. Dice la versión Nuevo Testamento, pero si dejan de serme fiel, no estaré contento con ustedes. Dice, los que son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Si dejan de serle fieles, si ustedes retroceden, dan un paso hacia adelante. Si ustedes ya no aman la palabra, ya su delicia no es la palabra. Si ustedes dejan de servirme, si ustedes dejan de seguirme, si ustedes ya no hay obediencia, dijo el Señor acá, no estaré contento. Gracias a Dios, dice, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Nosotros no nos echamos para atrás. No somos de los que nos echamos para atrás. Siempre vamos hacia adelante. Porque hoy somos llamados solamente iglesia, pero no somos llamados, no tenemos la característica de alma, que amamos, nos deleitamos en la palabra. No tenemos la característica de oveja, hermano, que nos mantenemos firmes en nuestro privilegio. Hermano, no, somos de los que somos hijos de Dios, que nos mantenemos en la obediencia siempre, porque dice, no somos de los que retrocedemos. Pero Jesús lo sabía. Juan 6, versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, y el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, duras es esta palabra.
¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo. Mira qué tremendo, hermano. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Hoy cree la gente que todo hoy se les ofende. No entienden qué es salvación. Salvación es no dejar. Si el Señor ve, queridos hermanos, de que tú estás dejando algo, que ya no eres el mismo, que ya no fluyes, que ya no participas de muchas cosas, ¿qué cree que va a hacer? ¿Te va a aplaudir? ¿Te va a premiar? ¿Qué dice aquí? Sino que salvamos nuestra vida, perseveramos el alma. ¿Qué dice acá? Porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, porque es algo delicado, dice, pero nosotros, dice una versión, no somos cobardes para perdición. Dice que muchos son los que buscan el camino de la perdición, ¿verdad? Buscan esa puerta de perdición. ¿Por qué buscaron esa puerta de perdición? Porque dejaron de deleitarse. Porque dieron un paso atrás. El que pierde la delicia de la obediencia, del servicio y del congregarse, está dando un paso hacia atrás. Y por eso tenemos que decir: yo no soy de esos, yo no soy un cobarde, yo no soy de los que vuelvo hacia atrás. Yo no soy. ¿Por qué razón? Porque el hombre que da un paso hacia atrás va camino hacia la perdición. Se va a perder, no será, va a ser castigado. Eso es lo que está evitando nuestro Señor Jesucristo con esto, hermano. Por eso el amor es defender, el amor es gritarnos, queridos hermanos, de que el camino que estamos llevando es equivocado. La gente no entiende, a veces les ofende que el Señor quiera hacerles entender que no es la forma correcta de seguir el camino. Pero vea lo que dice: pues bueno, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida, de la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero luego dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar. Él sabía, dice que allí había muchos discípulos, queridos hermanos, que les molestaba. Muchos de sus discípulos dijeron: ¿quién puede oírla? ¿Quién puede obedecer? Cualquiera se equivoca. No, gracias a Dios, bendito Dios, hay un remanente que no piensa así. Hay un remanente, sabe el privilegio de servirle a Dios. Hay un privilegio que sabe, hermano, que entiende la salvación, que sabe que morir esperando en Cristo, hermano, esperando, deleitándose en su palabra día y noche, como dice en el libro, hermano, de Lucas, que Ana y Simón día y noche, queridos hermanos, su delicia, queridos hermanos, era realmente servirle al Señor. Realmente dice que estaban en las sinagogas, dice que ellos lo hacían porque, hermano, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Hasta dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese el ungido del Señor. Dice en Lucas 2, versículo 26, hasta el 38. Dice: Ana también, profetisa de hija de Samuel, la tribu de Aser, muy avanzada, pues se había vivido con su marido desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.
Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Ella no solamente estaba hablando del Señor, estaba evangelizando. Hermano, ella estaba perdiendo. Ella no era una cristiana de iglesia. Ella estaba evangelizando a todos los que pasaban y les hablaba del Señor. Ella estaba sirviendo al Señor, no solamente en el templo, sino que también lo hacía con ayuno y oración. Oh, qué rico hasta esperar. Tenía 84 años. Hermano, qué rico ser ya grande y así esperar al Señor. Su delicia era eso. Lo hacía Simón también, porque Simón estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso Simeón significa obediente. La palabra Ana significa adorador. Qué rico que hayan gente así, hermano. Esos son realmente los cristianos. Los que no se apartan de día y de noche, porque se necesita ser obediente, se necesita un adorador. Un adorador es aquel que se deleita en todo lo que hace para poder esperar así su salvación. Pero Jesús sabía, dice que desde el principio quienes eran no iban a dejar de adorar, quienes iban a dejar de ser obedientes. Jesús sabía quiénes iban a dar un paso hacia atrás. Jesús sabía quiénes son los que realmente, hermano, iban a dejar de deleitarse. Lo sabía. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que amaron las tinieblas. Dice que amaron las tinieblas. Dice en Juan, se volvieron atrás, hermanos, porque dejaron de creer en el mensaje. Dejaron de creer en el Señor. Por eso aquel que deja de caminar, dejaste de creer. Si tú ya dejaste de congregarte y de vez en cuando te congregas, estás dejando de creer. Si tú dejaste tu servicio a Dios, tu privilegio en el Espíritu Santo, tu privilegio en el Señor, estás dejando de creer. Si su propósito no es la obediencia, no te propones obedecer, eres una persona que estás dejando de creer. Jesús lo sabía. ¿Por qué pasó esto? Porque amaban las tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y si los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo lo que hace, al que hace lo malo, aborrece hacer lo bueno. Aborrece ir hacia adelante, aborrece ser obediente, aborrece servir a Dios, aborrece adorarle a Dios, aborrece sujetarse al Señor y a las autoridades, aborrece, hermano, la oración, aborrece la palabra, la aborrece, porque está en tinieblas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, se deleita para que sus obras sean hechas en Dios. ¿Cuáles obras? Un cambio de vida, un cambio de hombre, un cambio de nombre. Se deleita, ya no es el mismo. Se molestaron con el Señor porque decían que sus obras eran malas. Porque el Evangelio dice en 2 Corintios 4, está encubierto, solamente está entre los que se están perdiendo. Porque si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Por eso los cuales Dios de este siglo les cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo Señor. Y mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso quiere decir que prefirieron dejar de oír la palabra, prefirieron dejar su privilegio, dejar de fluir, dejar de servir, prefirieron dejar de ser guiados por el Espíritu Santo, porque amaban las tinieblas. Todo el que deja de ser guiado, no respeta a sus pastores, no hacen lo que les diga, hermano, están guiando por las tinieblas. Apostataron de la fe, se dejan ser enseñados por el diablo, se dejan ser enseñados por doctrinas de demonios. No entienden la existencia de mi Señor Jesús. Dice acá, queridos hermanos, es para que no se pierdan. ¿Cuántos cristianos hay? Muchos cristianos, hay muchos cristianos, pero hay pocas ovejas, hay pocas almas vivientes, hay pocos hijos de Dios.
los que cada día van transformando su vida. ¿Esto sabes quiénes son? Los que no dan un paso hacia atrás. Respetan a las autoridades, aman la enseñanza, aman la obediencia. Ellos mismos dijeron, nosotros no somos de los cobardes, nosotros no somos de los que dan un paso hacia atrás. La gente que da un paso hacia atrás, queridos hermanos, es porque están amando las tinieblas. Y Jesús sabía que estos no iban a creer. Ya sabía desde el principio quiénes iban a quedar en medio del camino. Sabía que quienes iban a dejar de amarlo, iban a dejar de deleitarse. Él lo sabía. Esto me trae mucha paz en mi corazón, pero me turba a la vez porque no es bueno que la gente deje de congregarse. No es bueno que la gente tire su privilegio. No es bueno que la gente no sea obediente. Porque dice que su final es camino de perdición, no de salvación. Es un camino que los está llevando a las tinieblas, no hacia la vida eterna, no hacia la luz. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino creyentes para salvación del alma. No eres un cobarde porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía. Y nosotros tenemos que entenderlo. Dice, gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles, acabando siendo seres castigados, sino somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. ¿Qué es la salvación? Ir hacia adelante y no hacia atrás. Es necesario demostrar a quién nos parecemos. Nosotros no somos de los que caminan hacia atrás. Porque el que camina hacia atrás, el que está dejando todo, el que no le interesa todo, está caminando en tinieblas. No se parece a nadie, se parecen a ellos mismos, se parecen a los hombres que viven una vida ajena a la vida de Dios. Solamente son cristianos de iglesia, somos llamados iglesia de Cristo, pero nada más ahí. Sin cambio, sin imagen, porque la gente no hay un cambio no ha nacido de nuevo. No hay un cambio de hombres guiados por la palabra. No hay una oveja, cambio de nombre, cambio de vida. No lo hay. No han entendido cuál es el proceso realmente del evangelio. No se sujetan a la autoridad, no respetan la palabra, no respetan al Espíritu de Dios. Es porque están en tinieblas. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Vuelve a casa. No dejes de congregarte. Vuelve a la luz. Vuelve a la luz. Vuelve a las enseñanzas. Ama la palabra, deleítate. No dejes, queridos hermanos, tu privilegio. Por nada en el mundo, no lo dejes. Deleítate, que Dios, si a Dios te llamó, hermano, ofrécete. Si no, dice la Escritura que antes suplicaban porque les dejaran servir a Dios y la gente les da igual. Si tú te consideras un hijo de Dios, tienes que amar la obediencia. Respeta a las autoridades, haz lo que te digan. ¿Por qué? Para tu propio bien, hermano. Y así esperar hasta ver al Salvador. La salvación es dar un paso, no dar un paso hacia atrás, sino hacia adelante. Todo lo que es de Dios es hacia adelante y no hacia atrás. No vaya a ser cosa que, hermano, que estés entre estos de las que dice la palabra, de que son de los que Jesús sabía, de los que ya no iban a volver atrás, o sea, ya no iban a volver, que agarraron el camino de perdición, y otros que no creen en el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy les esperamos hoy viernes en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, hermano. Visítenos. Juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. La gente está dejando de congregarse, pero es profético que no creen. La gente está dejando de oír la palabra, es profético porque no creen.
Congréguese en donde quiera que esté, vaya y respete a su pastor, obedézcalo, porque eso es lo que es realmente ser un hijo de Dios. Hacer lo que se nos pide. Y no lo hacemos por imposición, sino porque es nuestra delicia. Es el deseo de nuestro corazón. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Visítenos aquí en Cerrito. Hermano, y donde quiera que esté, congrégase, póngase a cuentas, regrese a casa. Pase lo que pase, regresen al camino, levántese y siga sirviendo al Señor. Siga en el camino de Dios. No se aparte de esta enseñanza, manténgase en el camino recto del Señor. Que Dios te bendiga. Dele like a la página y la esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Tú eres un hijo de Dios. Quizás el diablo te engañó, te mintió, hermano, sobre tu vida, tu relación con el Señor, pero ponte a cuentas y sigue adelante antes que sea demasiado tarde. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo a todos los que se congregaron esta mañana. Que Dios les bendiga. Bendiciones.